de decírselo a otra persona, necesitaba decírselo específicamente a alguien. Y bueno, no le dije nada a la hermana hasta 6 meses después. Y todavía ella no sabe, todavía en algún momento tengo que sentarme con ella y testificarle, ¿verdad?, de esas palabras que no se me olvidan, que fue de parte de Dios. Así que, hermano, estoy muy agradecido, profundamente conmovido, porque venía con la expectativa de dar, bueno, mi primer culto en aquella ocasión, el domingo, bien preparado, de misiones, y el Señor me sorprendió, porque ese mismo día, ese mismo domingo, Dios usó a la hermana Irma, a la pastora, de una manera extraordinaria. Fueron palabras precisas, como si ella supiera todo lo que yo estaba pensando y lo que yo estaba pidiendo. Y ella no lo sabía, pero el Señor sí. El Señor sí, y me dio las respuestas. Y bueno, toda esa semana, fue una semana muy intensa, y toda esa semana estuvo el Señor confirmando y estuvo el Señor hablándome. Y fue algo maravilloso. Fue la semana más que más disfruté, realmente una semana llena de sorpresas y llena de cosas lindas de parte del Señor. Y bueno, en algún momento, esta es la primera parte de este testimonio, en algún momento le estaré dando la segunda parte. Ahora me la voy a reservar también, porque usted no sabe, ¿verdad?, lo que está pasando, pero cuando yo le diga en el futuro, pues usted va a decir, wow, tremendo. Y bueno, quería testificar esto porque realmente fue algo extraordinario y no me dio tiempo para nada, no me dio tiempo a hablar, porque inmediatamente se terminó el culto, fuimos a comer y ya nos tuvimos que ir. Y dije, bueno, pues si estoy ahí, nuevamente voy a aprovechar. Entonces, lo que quiero compartir con ustedes es algo precioso también, no es nada nuevo, es algo que está en la Escritura, pero algo que también, de alguna manera, Dios ha hecho conmigo y también con ustedes, eso estoy seguro. Y quiero que busquen allí un versículo que nos va a estar guiando, una declaración que hace el salmista, pero una declaración que nos va a estar guiando mientras le esté hablando, y está en el Salmo 138, específicamente en el versículo 8, Salmo 138, versículo 8. Este es un salmo de acción de gracias por el favor de Dios. Miren qué lindo, un salmo de acción de gracias por el favor de Dios, un salmo de David. Y el versículo 8, especialmente después que David está declarándole al Señor su alabanza, desde que empieza en el primer versículo, llega al versículo 8 y dice así: Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Vamos a orar un momento antes de comenzar. Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad, porque eres bueno y eres maravilloso. Gracias por tu presencia en este lugar y por tu presencia en nuestras vidas, Señor. Y realmente, como el salmista, también nosotros hacemos esta declaración en fe. Tú cumplirás tu propósito en nosotros. El nombre que es sobre todo nombre, gracias Dios, amén y amén. Bueno, la realidad es que pueden sentarse, no puedo quizás tener todos los elementos para saber en qué ocasión David hizo esta declaración profética, cuando está diciendo Jehová cumplirá su propósito en mí, y aún termina con alguna petición diciendo Jehová no desampares la obra de tus manos. No sé en qué situación, sabemos, ¿verdad?, que David, a pesar de que había un plan de Dios para su vida, sabemos que en algún momento en los primeros años en que David quizás pensó que se iba a cumplir lo que Dios le había prometido o lo que había sentido de parte de Dios, sabemos que estaba bien apartado de eso. Si usted conoce la historia, sabe que David fue allá al servicio de Saúl. Él era el rey, era el rey que había escogido Dios, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que había ungido el profeta Samuel. Y quizás cuando David llegó al palacio y estaba allí el rey Saúl, él pensó que iba a empezar una serie de entrenamiento, a prepararse. Estaba en el palacio y quizás él pensó, bueno, ahora sí me van a preparar para ser rey. Pero nosotros sabemos que las cosas fueron bien diferentes. Sabemos que ahí comenzó, de alguna manera pudiéramos decir, los problemas de David, porque el rey Saúl estaba loco de celos, comenzó a perseguir a David, intentó matarlo. David tuvo que huir solo. Y si nosotros leemos en los Salmos, nos damos cuenta de cuán difícil fue para David estar escondido ahí en las cuevas aquellas, estar solo, estar huyendo constantemente, porque el rey lo perseguía para matarlo.
Y David no tenía dónde esconderse, se escondía en un lugar y allí iba alguien y avisaba al rey y tenía que David huir. Es decir, constantemente estaba huyendo por su vida. Y yo me imagino que por lo menos eso me pasa a mí, que cuando las cosas están tan en contra y tan negativas, a pesar de que nosotros tenemos un plan y tenemos quizás ilusiones de que Dios va a hacer algo, pues tenemos que quizás confiar en el Señor. Y a lo mejor David estaba en un momento de esto, en un momento en que él sabía, él recordaba cuando el profeta Samuel lo había ungido como rey, en aquella ceremonia en privado con la familia nada más, pero el hecho de ser rey estaba bien lejos en su vista. Él decía, bueno, ¿cuándo se va a cumplir esto? Porque realmente qué rey está escondiéndose en las cuevas y anda solo y no puede llegar a ningún pueblo ni a ninguna ciudad porque ahí inmediatamente lo vienen a perseguir. Y quizás te ha pasado eso, a mí me ha pasado, yo tengo palabras de parte de Dios, planes, proyectos, propósitos, y de pronto me encuentro en una situación donde estoy bien lejos de alcanzar eso. Y entonces cuando estoy bien lejos, pues llega el desánimo, llega el temor, llega la duda, y a veces uno dice, bueno, hasta quizás esto es pecado, tener duda, tener desánimo, pero la realidad es que cuando somos sinceros delante de Dios podemos hacer una declaración quizás como la que hizo David. David se paró en fe, lleno del Espíritu Santo, inspirado, nos escribe esto y dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. Seguro te ha pasado, aleluya, ¿verdad? Que tienes que pararte y mirarte en el espejo y estás bien lejos del plan y del proyecto que Dios tiene para ti, pero tienes que decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Y repetirte y decirle, Señor, yo sé, yo confío, y caminar en fe y seguir hacia adelante. Y de eso es de lo que te quiero hablar hoy, porque la realidad es que Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí, y Dios va a cumplir ese plan y lo va a cumplir por encima de cualquier cosa, porque Él tiene el plan, un proyecto, y como me dijo en aquella ocasión la pastora Irma, me dijo, aún por encima de lo que tú pienses, aún por encima de ti mismo, Dios va a cumplir su propósito en mí. Pues esa fue la palabra que ella me dio. Me dijo, aún en contra de tu pensamiento, tú estás pensando que no, pero Dios lo va a hacer. Y de verdad que Dios toma una determinación, Dios tiene un plan, y dice, yo sé los planes que tengo para ti, y si son planes de bien, y Dios lo va a hacer. Y no importa que veas la consumación de esos planes bien lejos, realmente Dios lo va a hacer. Pero la realidad es que a veces se nos demora un poco, a veces vienen las circunstancias negativas y pues quizás nos podamos desanimar un poco. Y hablando de esto, hay un libro que a mí me encanta y seguro que a ti también, y es el libro de Ruth, un libro precioso, un libro que nos cuenta una historia de uno de los momentos más oscuros y más difíciles de Israel, en el tiempo de los jueces. Dice que en el tiempo de los jueces, dice, no había rey en Israel, dice, cada cual hacía como bien le pareciera. Tiempos bien difíciles, y si nosotros miramos el contexto de la historia que nos cuenta, la historia de esta mujer, de Noemí, recuerda Noemí que se quedó viuda, y cómo tomó decisiones que quizás después le tuvieron algo que ver en su futuro, pero nos damos cuenta que toda la situación estaba adversa. Ellos estaban en Belén. Belén significa casa de pan, pero dice que no había pan, había una situación bien difícil, y Noemí y su familia toman una decisión. Ellos toman una decisión muy difícil. Se mudan de Belén, de casa de pan, se mudan unos 80 kilómetros aproximadamente, bueno, yo digo kilómetros, ustedes saquen la cuenta en millas, para Moab, para tierra de los moabitas. Y si usted recuerda bien, los moabitas eran enemigos del pueblo de Israel. De hecho, los moabitas impidieron que el pueblo de Israel pasara por Moab cuando estaba en su peregrinar, y Dios emitió una sentencia terrible sobre los moabitas. Como ellos hicieron esto, Dios le dijo, pues bueno, ningún moabita va a entrar en la herencia de Jehová por varias generaciones. Es decir, que es una sentencia que Dios hace firme, y dice, ningún moabita va a entrar, porque los moabitas habían sido enemigos del pueblo de Dios. Sin embargo, aquí vemos a israelitas que van a Moab, huyendo de hambruna, huyendo de una situación de ingobernabilidad, están huyendo para Moab. Quizás fue una mala decisión, porque cuando vemos nos damos cuenta de que cuando llegan a Moab, algo pasa, y es que se muere el esposo de Noemí, Abimelech. Y las desgracias no se acabaron ahí, sino que también se mueren los dos hijos de Noemí.
Sí, ¿qué situación más desesperada? Una mujer viuda se queda viuda y también pierde a sus 2 hijos mayores que ya estaban casados. Y entonces cuando miramos la historia nos damos cuenta de que de alguna manera Noemí estaba pasando por una situación bien difícil. Y a veces cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles llegamos al quebrantamiento. Y si yo miro un poco aquí en las escrituras, y también lo puedo hacer en la historia de Noemí, en el libro de Ruth, me doy cuenta de que en Noemí no había tanto quebrantamiento como amargura. Ella empezó a amargarse. Y esto es algo que a veces nosotros podemos evitar cuando empiezan a venir los golpes de la vida, las situaciones adversas, pero nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Y a veces en lugar de venir el quebrantamiento y reconocer que Dios está en el asunto, en la situación más difícil, pues a veces nos amargamos. Y esto es lo que le sucede a Noemí, de tal manera que cuando ella regresa a Belén, porque se entera que la bendición había regresado a Belén, que le están diciendo a Noemí, dice, no me llamen Noemí, porque yo soy una mujer amargada, porque Dios se ha levantado en contra mí. Es decir, llegó hasta pensar de que de alguna manera Dios había levantado en contra de ella porque había sido golpeada fuertemente. Y bueno, esto nos puede pasar a nosotros. Cuando vienen las situaciones difíciles, nosotros también podemos cometer quizás algunos errores. Y hay cosas muy comunes que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, podemos caer en la incredulidad, ¿sí? Cuando vienen los golpes de la vida, las situaciones, cuando el plan no sale de acuerdo a lo que nosotros creemos, a lo que hemos planificado, a lo que pensamos, a lo que deseamos, a lo que Dios incluso ha puesto en nuestro corazón, pues puede venir la incredulidad y decir, bueno, pues a lo mejor todo me lo imaginé, a lo mejor no vino de parte de Dios, a lo mejor el que me profetizó se equivocó, a lo mejor la escritura no era para mí. Es decir, viene la incredulidad y de alguna manera entonces tratamos de buscar justificaciones y tratamos de huir de nuestros problemas, de buscar soluciones por nosotros mismos, porque tenemos una tendencia, tenemos recursos, tenemos experiencia y muchas veces cuando vamos a Dios es cuando ya agotamos todos los recursos, cuando ya gastamos toda la experiencia en tratar de resolver nuestros problemas. En lugar de hacer al revés, en lugar de venirle a Dios desde la primera vez, pues siempre tratamos de buscar nosotros la solución. Y bueno, la incredulidad puede venir al corazón. Y cuando viene la incredulidad podemos perder el propósito de Dios. Y déjame decirte que hasta este punto de alguna manera no hemos pecado. Es decir, cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad, no creo que sea pecado, porque yo recuerdo específicamente el pasaje de cuando Tomás estaba recibiendo la noticia de que Jesús había resucitado. Y Tomás dice, le están diciendo allí todo el mundo que el Señor resucitó, y Tomás dice, no, si no lo veo y lo toco y toco sus llagas, pues no lo voy a creer. Y cuando se le aparece el Señor, ¿qué hizo? Le recriminó a Tomás y diciéndole, eres un incrédulo, siempre tienes dudas. No, ¿qué fue lo que le dijo? Ven, Tomás, acércate y toca mis heridas, toca mis llagas para que creas y no tengas dudas. Es decir, que hasta ese punto aún Tomás, que estaba con incredulidad, no se convirtió en pecado. El Señor entiende, el Señor nos conoce, el Señor sabe, dice que Él sufrió y fue tentado en todo, igual que nosotros. Es decir, que el Señor empatiza con nosotros cuando tenemos dudas, cuando tenemos temor. De alguna manera, mira, déjame decirte que Dios sabe que nosotros no fuimos creados para este mundo. Porque si tú miras en las Escrituras, cuando Dios creó todo, lo hizo perfecto. Amén. Lo hizo bueno. Dice, y Dios creó algo, dice, y vio Dios que era bueno. Y después que Dios lo creó todo y que creó aquel jardín perfecto, entonces en ese jardín perfecto puso a Adán y a Eva en un mundo perfecto. Es decir, que de alguna manera no fuimos creados para este mundo que está sujeto al pecado, está sujeto a tantos problemas, a enfermedades. No fuimos creados para nada de eso. Entonces, la buena noticia es que Dios empatiza y Dios entiende que nosotros estamos sufriendo de alguna manera cuando pasamos por situaciones difíciles y puede identificarse con nosotros. Pero no nos podemos engañar. Mira, o es decir, nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar. Yo no sé si a ti te pasó, pero cuando yo me convertí me decían, no, tú no, cuando estás pasando por una situación difícil, no le preguntes a Dios por qué te está pasando, porque esto podía ser pecado, y si no, pregunta ¿para qué? Y yo decía, bueno, cuando viene el infortunio, cuando viene algo malo a mi vida, no puedo pararme delante de Dios y preguntarle ¿por qué? Y después me encuentro en las Escrituras que hombres de Dios se paran delante de Él y le preguntan, Señor, ¿por qué está pasando esto?
Y Dios le respondía. Yo decía, entonces, ¿por qué no? Si me está pasando algo que yo no entiendo, algo que yo no quiero, algo que yo no espero, ¿por qué no puedo pararme delante de mi Padre y preguntarle, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo ser sincero? ¿Por qué yo puedo decir, oh no, yo me estoy gozando en medio de los problemas? Si la realidad es que cuando estamos en medio del problema, por lo menos yo, wow, no me gozo para nada. Y estoy ahí, Señor, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí. Porque yo puedo ocultar mis sentimientos y decirle a ustedes, no, yo estoy muy bien, o yo estoy en victoria, pero Dios conoce mi corazón y Dios sabe cómo me siento y cómo estoy pasando. Y no tiene sentido ocultarle nada, decir que no debemos caer en el engaño, sino confiar en que Dios está en medio del asunto. Hay algo que me gusta del Señor, me encanta de Dios, y es la forma en que Dios escoge a la gente. Como te decía al principio, Dios había emitido un juicio terrible sobre los moabitas. Había dicho, ninguno de ellos va a entrar en mi herencia por generaciones, porque se opusieron al pueblo de Israel. Sin embargo, cuando nosotros leemos el libro de Ruth, nos encontramos con que Ruth es moabita. Y entonces, ¿cómo Dios está diciendo que ningún moabita va a entrar en la herencia? ¿Cómo es posible que Ruth entra no solo en la generación, no solo en la herencia, sino que Ruth fue parte de la generación de nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién era Ruth? Una mujer moabita. No tenía ninguna oportunidad de entrar en la herencia que Dios había prometido para sus hijos, porque Dios había dicho, no entrará ningún moabita. Pero cuando yo miro en la genealogía de Jesús, yo me quedo asombrado, porque hay 4 mujeres allí que realmente, es decir, hay 5 mujeres, pero de esas 5 mujeres hay 4 que yo no les daría ningún chance ni ninguna oportunidad. La primera precisamente es Ruth, moabita. Ya Dios había dicho que ningún moabita iba a entrar, así que definitivamente eres moabita, ya estás descalificada para entrar en el pacto y en la herencia que Dios tiene. La segunda de estas mujeres que no tienen muy buenas credenciales era Tamar. ¿Recuerdas a Tamar? Tamar se engañó a su suegro. Se vistió como una prostituta y engañó a su suegro. ¿Y cómo esta mujer va a entrar en la generación y va a entrar en la herencia de parte del Señor? No, yo como pastor la pongo en disciplina y probablemente hasta de la iglesia la hubiera expulsado, porque no tiene ninguna posibilidad, ni Ruth ni Tamar. Y si seguimos mirando en la generación, no solo está Tamar, sino que está Rahab. ¿Recuerdas a Rahab? Otra prostituta que cuando el pueblo está llegando allí oculta a aquellos israelitas que habían llegado, y por eso ella recibió salvación, pero era otra mujer de muy dudosa reputación. Es decir, que realmente yo digo, wow, no, tampoco va a entrar en la generación. Sin embargo, allí está. Y la otra que entra era sencillamente alguien increíble, Betsabé. ¿Se acuerdan de Betsabé, la esposa de Urías, la adúltera, la que adulteró con David? ¿Cómo es posible que una adúltera está en la generación de nuestro Señor Jesucristo? No lo digo yo, léete el Evangelio de Mateo cuando empieza, para que veas a estas 4 mujeres, porque la quinta mujer es María. Si de 5 hay 4 que definitivamente no tendrían ningún chance, porque no, estaban fuera de las promesas y fuera de la bendición. Entonces cuando yo miro esto, yo digo, wow, entonces, y me comparo y digo, pero el Señor me llamó a mí. Si el Señor llamó a estas mujeres de dudosa reputación, a una que le había dicho, no vas a entrar nunca, ¿cómo el Señor no me va a llamar a mí? No es que yo sea mejor, ni mucho menos, pero eso me muestra que el Señor es misericordioso. Eso me muestra que Él es soberano. ¿Y qué es lo que hace un soberano? Mira, el soberano hace lo que Él quiere. Nadie, no le tiene que dar cuentas a nadie. Él escoge a quien Él quiere y nadie le puede preguntar. Él usa a quien Él quiere y nadie le puede reclamar, porque precisamente, ¿qué cosa es? El soberano. Y Dios en su soberanía escogió a estas mujeres de muy dudosa reputación y me escogió a mí. Y a lo mejor te escogió a ti, que no te ves tan justo, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, ¿quién soy yo para que el Señor me haya escogido? Pero ese es el Señor. Ese es el Señor, y no quiere decir que todo el camino sea llano, ¿verdad? Siempre hay dificultades, siempre hay problemas, pero podemos decir, como decía David, Jehová cumplirá su propósito en mí.
Qué bueno que podemos decir eso. Jehová cumplirá su propósito en mí. Pero ojo, tenemos que tener cuidado porque cuando vienen los problemas, viene el infortunio, vienen las cosas malas, podemos caer en la amargura. Como cayó Noemí. Noemí estaba totalmente amargada porque ella entendió de alguna manera que Dios estaba en contra de ella. Y si Dios está, dice la Escritura que está a favor, pero si tú dices Dios está en contra mía, entonces no hay solución. Y eso fue lo que sintió Noemí. Ella estaba muy amargada, muy derrotada. La vida la había golpeado fuertemente. Había perdido a su esposo, había perdido a sus 2 hijos. Ya no le quedaba nada. Aún cuando se regresa, si tú recuerdas la historia, las 2 moabitas, las 2 esposas de sus hijos, las viudas de sus hijos, quieren regresar con ella. Y ella le dice, no, pero ¿para qué van a regresar conmigo? Quédense aquí, yo no tengo más hijos que darle. Y Orfa regresó. Pero Ruth le dijo, no, yo voy contigo, a donde quiera que vayas, yo voy a ir. Dice, tu Dios será mi Dios. Una moabita hace una declaración de fe y dice, tu Dios será mi Dios. Cuando hacemos esas declaraciones, cuando nosotros le hablamos a Dios de esa manera, mira, Dios se conmueve. Porque cuando miramos la historia nos damos cuenta que Dios cambió todo el futuro de esta familia. Un futuro totalmente negativo, lleno de cosas malas, Dios lo transforma en algo bueno. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque Dios tenía un plan. Dios tenía un propósito. Y de la misma manera puede ser que te estén pasando cosas malas que tú no entiendes o que te hayan pasado. Y también puede ser que tengas sueños dentro de ti y tú digas, bueno, ¿cuándo se van a cumplir? ¿Será que nunca van a llegar? ¿Será que solamente llegan las cosas malas? No, déjame decirte que Dios tiene un plan y Dios lo va a hacer. Dios tiene un plan y Dios lo va a cumplir y que definitivamente nosotros podemos declarar, como dijo el profeta, como dijo David, en profecía, lleno del Espíritu Santo, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es vivir por fe. ¿Y qué cosa es la fe? Bueno, la fe sencillamente es descansar, es confiar, es creer que lo que Dios dijo lo va a prometer. Aunque yo no lo vea, aunque yo no lo sienta, no se trata de nada de eso, es sencillamente si Dios lo dijo, Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. Es atreverse a creer en Dios aunque todo va en contra. Si nosotros miramos la historia de Abraham en las Escrituras se le dice que es el padre de la fe. Pero cuando yo miro a Abraham y cuando leo la historia me doy cuenta de que Abraham en ocasiones no tenía mucha fe. Abraham se comportaba igual que nosotros y cuando venía la situación difícil él trataba de resolver él mismo y trataba de darle una ayudita a Dios de alguna manera. Sin embargo se llama el padre de la fe y nos vemos que los pasos de Abraham, los primeros pasos de fe, eran pasos bien corticos hasta que ya empezó a conocer, empezó a interactuar con el Señor. Y dice la Escritura que Abraham creyó contra toda esperanza y se mantuvo por fe. Porque Abraham recibió una promesa. Recuerda que Abraham recibió una promesa. Su esposa era estéril. Y no solo estéril, ya ella había dejado de tener menstruación. Es decir, ya no había forma de que tuviera nada. Ya estaba bien ancianita y todo. Y sin embargo Dios le había hecho una promesa. Y Dios le había dicho, te voy a dar una descendencia, te voy a dar un hijo y él va a recibir toda la bendición. Y el hijo no llegaba. Y Dios se le aparecía cada cierto tiempo y le decía, te voy a bendecir y te voy a dar un hijo. Y el hijo no aparecía. Y no tuvo que esperar a Abraham 25 días ni 25 meses. No, tuvo que esperar 25 años Abraham para que se cumpliera la promesa. Pero al final se cumplió, porque Dios iba a cumplir el propósito porque lo había prometido. Y ese es el padre de la fe. Él creyó, dice la Escritura, en esperanza contra esperanza. Y cuando nosotros leemos en el libro de Ruth, nos damos cuenta de que Ruth también actuó en fe. Mira, Ruth era moabita. Ruth no era del pueblo de Israel, no conocía a Dios. Ella hizo aquella declaración de fe y le dijo a Ruth, a Noemí, tu Dios será mi Dios, y fue con ella hasta la tierra de Israel, hasta Belén. Aleluya. Pero si nosotros nos miramos un poco en las Escrituras, nos damos cuenta de que Noemí, que sí conocía a Dios, estaba totalmente desalentada, estaba totalmente amargada. Sin embargo, nos encontramos que Ruth comienza a actuar en fe. Si la moabita, la que se suponía que no debía tener fe, comienza a andar en fe. Y se entera de que comenzó la cosecha. 2 mujeres viudas en ese tiempo pues no tenían, de ninguna manera tenían sustento. No, ya habían muerto los que la sustentaban, es decir, no había esperanza ninguna, pero escucharon que comenzaba la cosecha y de alguna manera
había una ley muy antigua, y era que decía que cuando estuvieras cosechando en el campo tenías que, si caía alguna gavilla, algún fruto de lo que estabas cosechando, tenías que dejarlo allí para los pobres. No podías rebuscar, no sé si has leído, pero léete para que veas, Dios le prohíbe a que estén rebuscando, sino que dejaran eso para los pobres. Yo no sé si Ruth conocía esta ley. A lo mejor Noemí sí, pero vemos que Noemí está totalmente amargada. Y nos encontramos en el capítulo 2 del libro de Ruth, que ella decide ir al campo y coger lo que iba quedando de la cosecha. Es decir, que de alguna manera ella comienza a actuar en fe. Y miren cómo Dios hace las cosas. ¿A dónde se dirige ella? Había mucha gente, había comenzado la cosecha y había mucha gente que estaba cosechando. ¿Y a dónde se dirige ella? Pues se dirige nada más y nada menos, y de alguna manera Dios lo permitió, al campo donde estaba Boaz. ¿Y quién era Boaz? Bueno, era el único pariente, o había otro más, pero que no lo quería hacer, pero era el único pariente, o era uno de los que podía redimir de alguna manera a Ruth y a Noemí. Es decir, que aún Dios guió los pasos. Quizás ella, por supuesto, ella no lo sabía. Llegó allí, empezó a recoger las gavillas, lo que quedaba, y cuando regresó a casa de su suegra, llegó con comida. Y la suegra le dijo, ¿y dónde fuiste? Y ahí es cuando le dice, no, estuve en el campo de un hombre llamado Boaz. Y entonces allí Noemí comenzó a ver un poco más allá y empezó quizás de alguna manera a renacer la esperanza y a renacer la fe en el corazón de Noemí, porque entonces ya le dio instrucciones a su nuera. Oh, ese es pariente nuestro, así que lo que debes hacer es esto y esto y esto. Y comenzó de alguna manera a darle instrucciones. Es decir, que hay que vivir por fe, hay que confiar en lo que el Señor ha dicho. Tenemos que vivir también por gracia. Si no hay ninguna manera de que nosotros podamos vivir que no sea precisamente creyendo en la gracia del Señor. Aleluya. El Señor se ha acercado a nosotros por pura gracia. No hay nada. No somos suficientemente buenos, ninguno de nosotros, para que el Señor se haya fijado en nosotros. Y sin embargo, Él lo hizo de pura gracia. Si Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y por gracia somos salvos. No hay nada que nosotros podamos añadir. Es decir, que no hay ninguna obra. Si nosotros nos ponemos a hacer obras para alcanzar la salvación, pues de alguna manera estamos negando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Dice que todo el precio de que se necesitaba para la redención nuestra fue pagado en la cruz del Calvario. Es decir, no hay nada que tenemos que pagar. Ya el precio fue pagado. El precio fue cubierto totalmente con la sangre derramada de Cristo. Es decir, que somos perdonados, fuimos perdonados, nuestros pecados pasados fueron perdonados. Nuestros pecados presentes son perdonados, y te voy a decir más, aún los pecados futuros son perdonados, porque Cristo pagó el precio totalmente. Y entonces nosotros podemos vivir por gracia, entendiendo que no merecíamos nada, pero que lo merecemos todo por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, que de alguna manera podemos entender que es por gracia que estamos viviendo. La gracia es el favor concedido a alguien que no lo merece y que tampoco puede ganarlo, porque ya digo, no hay nada que podamos hacer nosotros para ganar la salvación. No es por obras. Y esto lo enseña Pablo. A mí me encanta como Pablo lo enseña en la carta a los romanos. Dice, bueno, si tú quieres vivir de acuerdo a la ley, no hay problema ninguno. Puedes vivir de acuerdo a la ley. Los que les gusta vivir de acuerdo a la ley, dicen, no hay problema, puedes hacerlo. Dice, pero no puedes violar el más pequeño. Y lo dijo el Señor también. No puedes violar el más pequeño de los mandamientos, porque si violas el más pequeño de los mandamientos, ya eres culpable de haber violado toda la ley. Y la ley, bueno, tenía más de 613 mandamientos. Entonces yo te pregunto si puedes vivir sin violar el más pequeño o sin violar alguno de esos 613 mandamientos. Es algo imposible para el ser humano. Es decir, no hay forma de vivir por la ley. Por eso Pablo decía, tenemos que vivir por gracia. Jesucristo cumplió la ley. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos vivir por gracia. Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos perdonados. Él pagó totalmente el precio y ahora podemos decir somos salvos por lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Así que es por gracia que tenemos que vivir, y de alguna manera Ruth nos enseña también a vivir por gracia, porque ella esperó en aquel hombre que podía redimir, el pariente redentor. Y eso es lo que es Cristo de nosotros, un pariente redentor, porque el que podía redimir era precisamente vos. Y
Y entonces, siguiendo las instrucciones de Noemí, ella fue y se refugió y estuvo con él. Y si tú encuentras lees la historia, dice que durmió a sus pies y él le llenó el regazo de alimentos, y ella fue de lo más contenta a la casa y estuvo dispuesto vos a redimir a Ruth. Y selló aquel compromiso y llegó y se pararon en la puerta de la ciudad y le dijo al otro pariente que podía redimir: ¿quieres casarte con ella? Y el hombre le dijo que sí. Le dije: pero si te casas, entonces tienes que asumir toda la deuda y ellos van a ser merecedores también de la herencia. Este hombre dijo: no, pues no lo puedo hacer porque si no afecto mi parte. Pero entonces vos dijo: pues yo lo voy a hacer. Y vos lo asumió como pariente redentor, y sencillamente Ruth, ¿podía hacer algo Ruth para ganarse el favor de este hombre? No podía hacer nada. Él fue conmovido porque ella confió en él, y porque él le dice: podías haber ido a buscar uno más joven, a uno más rico, y sin embargo viniste acá a donde estaba yo. Así que ella confió de alguna manera y lo hizo por gracia, y nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Cuando estamos en medio de situaciones de problemas, sencillamente confiar en la gracia y poner los ojos ¿dónde? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Y decir: Señor, no puedo hacer nada, ya gasté mis recursos, ya gasté mi experiencia, solamente puedo mirar y esperar en ti. Pero lo lindo de esto es que no tenemos que quedarnos en el capítulo 2 del libro de Ruth, recogiendo migajas, porque allí estaba Ruth recogiendo migajas. No, podemos llegar hasta el capítulo 3. Un capítulo precioso, de qué manera termina este libro, de qué manera comenzó con una historia muy triste, comenzó con una mujer que regresaba a su tierra, ni tan siquiera dejaban que la llamaran Noemí, decían: no, ya no me llamen Noemí, porque ahora llámenme amargura. Comenzó de esta manera, pero vemos que el libro termina de una manera muy diferente. Aleluya. Vemos que el libro termina de una manera diferente, de una manera quizás que a mí por lo menos me sorprende cuando llegamos al capítulo final, al capítulo 4, y leemos los últimos versículos ya de este capítulo 4, y nos damos cuenta de cómo el gozo regresa a esta familia. Y quisiera leerte estos últimos versículos finales del libro de Ruth, para que veas que algo que comenzó con mucha tristeza y con una historia muy negativa termina de la mejor manera posible. Dice a partir del versículo 11 del capítulo 4, dice: todos los que estaban a la puerta del pueblo y los ancianos respondieron: testigos somos, porque vos estaba llamando testigos. Dice: Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas distinguido en Éfrata y nombrado y renombrado en Belén. Sea tu casa como la casa de Fares, el hijo de Tamar y Judá, gracias a la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Y miren el versículo 3, dice: así fue como vos tomó a Ruth y se casó con ella, se unió a ella, y Jehová permitió que concibiera y diera a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: alabado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y te sostendrá en tu vejez, pues tu nuera que te ama te ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Aleluya. Y mira el versículo 16, qué lindo, dice: tomando Noemí el niño, lo puso en su regazo y lo crió, y le dieron el nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí. La mujer que regresó amargada, la mujer que estaba triste porque perdió a su esposo, perdió a sus 2 hijos, la mujer para la que no había salida, para la que no había solución, dice que ahora todo el pueblo la está reconociendo como una mujer feliz. Dice: Jehová, ella que había dicho que había perdido el favor de Jehová, y ahora es la gente la que está diciendo: mira, Jehová le ha regresado el favor y le ha dado un hijo a Noemí. Dice: le pusieron por nombre Obed, y este fue el padre de Isaí. ¿Y quién era el padre de Isaí? Pues nada más y nada menos que el padre de David. Es decir, que el hijo de Ruth, la moabita, que no podía entrar en la generación, que no podía entrar en la herencia de Jehová, nada más y nada menos que se convirtió ¿en quién? En el abuelo de David. Obed, el hijo de Ruth, era el abuelo de David. ¿Y dónde está David? David está en la generación también de nuestro Señor Jesucristo. Así que por lo tanto Obed también está en la generación, y por eso es que Ruth también está en la generación de nuestro Señor. Aquella mujer que no tenía de ninguna manera oportunidad de estar. Dice: estas son las generaciones de Fares. Aquí no lo dice. Fares engendró a Errón, Errón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab.
Aminadab engendró a Nazón, y Nazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró a David, el rey David, que fue también parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando yo leo esto y digo, bueno, un libro que comienza de una manera tan triste, de una manera tan negativa, de alguien quizás cometiendo errores, de alguien cayendo en incredulidad, en amargura, y cuando veo como Dios termina, yo digo, definitivamente Dios tenía un plan. No lo entendía Noemí, no lo entendía Ruth, a lo mejor no lo entendía Obed, pero sí Dios tenía un plan. Y entonces esto me llena de esperanza y digo, cuando yo estoy en mi vida enfrentando dificultades, pasando por cosas difíciles, yo digo, pero yo sé que Dios tiene un plan, porque el Señor dijo, yo tengo un plan para ti. Amén. Yo tengo un plan, y dice, y un plan de bien, no de mal. Dice, para darles el fin que ustedes esperan, porque Dios pone sueños en nuestros corazones. Dios es el que pone los sueños, Dios es el que pone los planes, Dios es el que los planta como una semilla en el corazón. Y sí, vienen dificultades y vienen momentos difíciles, pero Dios lo va a cumplir. Y de alguna manera entonces nosotros tenemos que levantarnos en fe y hacer como David, cuando hace esa declaración profética, que ya te digo, a lo mejor estaba en una situación muy difícil, pero él se levanta en fe. A lo mejor no estaba mirando el futuro, a lo mejor estaba enfrentando adversidades terribles, peores que las que enfrentamos tú y yo, pero él se levantó en fe y dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que, hermano, yo te animo a que te levantes en fe en medio de cualquier situación, en medio de cualquier circunstancia, y que digas también, junto con el salmista y junto conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en ti. Él lo va a hacer. El plan de Dios se va a llevar a cabo. Confía en el Señor que Él lo va a hacer. Solamente espera en Él y Dios te va a sorprender. Ese es nuestro Dios precioso. No mires la circunstancia, no mires tanto la montaña que tienes delante, sino mira aquel que puede mover la montaña. No mires los problemas, sino que mira aquel que es mayor que todos los problemas, porque definitivamente Jehová cumplirá su propósito en ti. Dios te bendiga y vamos a orar para agradecer al Señor por su palabra. Dios, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Damos gracias, Señor, por tu amor, porque eres bueno y eres maravilloso. Gracias, Señor, porque nos escogiste cuando quizás nadie vio nada en nosotros, cuando quizás nadie pensó que pudiéramos llegar a ningún lugar. Tú allí, lleno de misericordia, de gracia y de amor, nos miraste y nos escogiste y nos llamaste. Nos diste sueños, nos diste un propósito, Señor, y hoy podemos declarar en fe de que vas a cumplir tu propósito en nosotros. Y por eso, Señor, te agradecemos, y especialmente en esta hora estamos orando, Señor, por cualquier hermano que esté en situación difícil, por cualquier hermano que esté atravesando el valle de sombra, en lágrimas, Señor, te rogamos que no pierda de vista, Señor, lo más importante, que en medio de su dolor, en medio de situación difícil, tú le alcances, Señor, le levantes en fe y pueda confesar y esperar, Señor, a que se cumpla el propósito que tienes para ellos. Bendícelo, Señor. Bendice aún a los que no están aquí, que pertenecen a esta congregación. Bendice a sus familias aquí representadas, Señor. Manifiéstate, dale respuesta, Señor. Esos que están orando y que están esperando en ti, Señor. Glorifícate para los que hoy es petición, rogativa y oración. Mañana sea testimonio de tu gracia y de tu poder. Sé con cada uno de los que están acá, Señor. Sé también con su familia y cumple, Señor, el propósito por el cual tú los has llamado. Bendícelos en gran manera y especialmente bendice esta iglesia, bendice a sus líderes y a sus pastores. En el nombre que es sobre todo nombre, a ti damos gracias, Dios. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos.